Vamos a hablar de economía, vamos a regresar a nuestro país. Más adelante vamos a seguir hablando, por cierto, de lo que está ocurriendo en torno a esta guerra que se ha desatado en Irán luego de este ataque de Estados Unidos e Israel, pero también hay noticias importantes que tomar atención, sobre todo en este mes de marzo. Hace algunos días conocimos detalles de las últimas cifras de desempleo correspondientes al trimestre noviembre de 2025, enero 2026, publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas. Vamos a comentar esos resultados con nuestro siguiente invitado, el economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, el profesor David Bravo, a quien le damos la bienvenida. Profesor, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros acá en Radio Universidad de Chile. Muy buenos días, Claudio. Muy buenos días, Constanza. Hola, profesor. Profesor, bueno, ya aprovechando también lo que va a ocurrir este próximo 11 de marzo, ¿no? Que es el cierre de esta administración, inicio de otra. ¿Qué podemos decir respecto de lo que ha sido el comportamiento del empleo durante estos últimos 4 años, sobre todo tomando en cuenta que había una misión bastante importante, ¿no? para esta administración, que era recuperar el empleo que se perdió en el periodo de pandemia? ¿Cómo lo ve usted? Mira, lo veo hoy día haciendo un balance como una dimensión muy negativa eh, del gobierno que termina, precisamente por lo que señala, ¿cierto? Que después de la enorme crisis que tuvimos en la pandemia 2020, hemos pasado ya 6 años. Y precisamente lo que se esperaba era que en este gobierno que comenzó en 2022 hubiéramos logrado la recuperación de la situación prepandemia, tal como lo han hecho no solamente los países europeos desarrollados, Estados Unidos, sino que América Latina hace un par de años ya que recuperó su situación prepandemia. Chile no. Chile lamentablemente todavía sigue en periodo de recuperación. Y por lo tanto, ese elemento creo yo que es un aspecto negativo porque esto, más allá de las cifras, tiene que ver con las personas que están asociadas. El que tengamos una tasa de ocupación que todavía está inferior a la que teníamos antes de la pandemia, 57,2% fue el dato último que tuvimos, que es la tasa más alta que hemos tenido, pero es inferior al 58,2, 58,3% de la población en edad de trabajar, los ocupados, ¿cierto? Que teníamos antes de la pandemia. Eso quiere decir que todavía tenemos 160.000 empleos, menos que lo que teníamos para recuperar la situación prepandemia. Cuando llegó el gobierno teníamos 500.000, o sea, de que había un avance, es evidente que había un avance, una recuperación. Lo que pasa es que esta recuperación tendría que haberse concluido. Y por otra parte, miremos tal vez el otro indicador que refleja también el problema, ¿cierto? Que es la tasa de desocupación. La tasa de desocupación, 8,3%, el último dato del INE, pero si tomamos el promedio del gobierno ha sido 8,6%. Y por lo tanto es una tasa de desocupación muy alta, que en realidad es como la que teníamos antes de la pandemia en el año 2010, cuando teníamos una crisis, la última crisis anterior, antes de la pandemia, y estábamos con el terremoto, ¿no? Entonces pienso que ahí hay un problema que lamentablemente no se logró resolver en esta administración y por lo tanto sigue siendo prioritario, me imagino, ¿cierto? Y va a ser muy importante para la administración de gobierno que viene ahora. Profesor, buen día. Una de las cosas que más se le criticó a este gobierno fue que aumentó los costos del empleo, como por ejemplo a través de la ley de 40 horas, el aumento importante del sueldo mínimo, y ahí cabe preguntarse cómo se hace un balance entre avance de mejoras de las condiciones laborales sin aumentar los costos del empleo, que fue la crítica que se hizo constantemente, no solamente de sectores políticos, sino que también del empresariado, ¿no? Porque uno puede decir, no es descabellado pensar en trabajar 40 horas o pensar en ganar 500.000 pesos, ¿no? Pero finalmente lo que se planteó es que eso generó también impactos importantes en el empleo. Entonces, ¿cómo se genera ese equilibrio y qué piensa también de esa crítica que se hizo constantemente? Que fue una crítica correcta.
Por supuesto que acá hay un equilibrio que es muy importante. Una de las políticas le tiene que ver los beneficios y los costos. El salario mínimo hay que incrementarlo, había que incrementarlo, pero el tema era cuál era la magnitud del incremento. Y el gobierno optó por un incremento muy fuerte, muy agresivo, que no por querer apurarse uno va a llegar más temprano a la meta. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, del aumento tan fuerte en el salario mínimo? El problema es que eso, por supuesto, no tiene problema las empresas grandes y las empresas medianas, pero entre las empresas grandes y las medianas no son más del 9% de las empresas. El resto de las empresas, las microempresas, las pequeñas empresas, sí les afecta mucho. Y los costos aumentan ahí, y ahí es donde el empleo empieza. Por eso es que no nos extrañamos de que el empleo no haya repuntado como queríamos, ¿no? Entonces, uno dice, sí, queremos que las remuneraciones se incrementen, el salario mínimo es una buena forma de ir aumentando el piso, ¿cierto? Pero tiene que hacerse con gradualidad. El problema, el costo de hacer eso, de incrementar demasiado, ¿cierto? Como fue lo que ocurrió, es que es la remuneración de muchas personas que pasa a ser cero, ¿no? O sea, cuando hablamos de desempleo, estamos hablando de personas que tienen remuneración cero. Cuando hablamos de personas que tenían un empleo antes de la pandemia y ahora no, son personas que tienen un ingreso cero. Entonces, ese es el problema. También lo mismo, como no, va a ser importante ir mejorando las condiciones eh, laborales, ¿cierto? De calidad de vida, etcétera. Pero eso requiere también que la productividad vaya aumentando. Entonces, el problema es que, por ejemplo, ahora, ¿no? Ahora viene la baja en abril de 2026, de 44 a 42 horas. Bueno, ¿en qué consiste esto? ¿Cierto? Consiste en que a las personas siguen ganando la misma remuneración que ganaban el año pasado o el antepasado, solo que ahora tienen que trabajar 2 horas menos. Bueno, a menos que uno piense que las personas son más productivas de un minuto a otro, en realidad eso se va a traducir en un incremento de costo que sabemos que es del 4,8% para las personas que tienen hoy día trabajando gente 44 horas, y eso va a tener que bajar en unos meses más, en unas semanas más, ¿cierto? Bueno, ese aumento de costos, de nuevo, a quien más golpea son a las empresas que están con más problemas. No por nada, justamente si uno mira dónde están los empleos que todavía no se recuperan en comparación con la pandemia, están en las microempresas y en las pequeñas empresas. Entonces, esa es la parte que es muy delicada de la política, porque puede ser popular decir cosas como vamos a aumentar el salario mínimo, y si no es sobre los 500.000, ¿por qué no más? O bajemos más rápido las horas de trabajo, pero es ese equilibrio, digamos, el que después se traduce en estas cifras que hemos conocido, que no se cumplió. Y esto no solamente lo hemos dicho quienes hemos estado de alguna manera analizando esto durante todo el periodo mientras se iban tomando estas decisiones y fuimos como levantando este tema, sino que finalmente también lo han dicho los datos. Y en particular también el Banco Central, que entró al tema hacia fines del 2024 usando datos que no están disponibles, ¿cierto?, para el resto de los analistas, para poder mostrar que había un impacto causal desde el aumento del salario mínimo y otros aumentos en costos laborales hacia efectivamente el menor empleo, un tema que el gobierno no reconoció. Ujú. Ahora, profesor, estamos conversando con el director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, el profesor David Bravo. Profesor, ¿por qué parece ser tan difícil poder congeniar estos dos objetivos, ¿no? Por un lado, efectivamente, que haya un mercado laboral más amplio, ¿no? Que existan más puestos de trabajo y que estas cifras se puedan disminuir, pero que al mismo tiempo esos trabajos sean de calidad y que entreguen una remuneración que sea suficiente para una persona de poder sobrevivir un mes. Hoy estamos viendo que un porcentaje importante de la población tiene muchos problemas para poder suplir las necesidades básicas que otorga la vida. ¿Por qué no se ve tan difícil llegar a esa meta? Bueno, muy complejo, porque
En general, nos ha faltado, en particular en los últimos 10 años, el gran impulsor del mejoramiento en el mercado laboral, que es el crecimiento económico. El empleo productivo lo entregan las empresas privadas. Eh, y para eso se requiere que la actividad económica crezca. La actividad económica está relacionada con lo que hacen las empresas, son sus ventas, eh, son sus ingresos que básicamente llevan a generar ciertas mejores perspectivas económicas, llevan como a tomar decisiones sobre la contratación de trabajadores. Y por lo tanto, un crecimiento que es relativamente bajo, que es estancado, lleva a que el crecimiento del empleo también tenga ese mismo carácter. Entonces, hemos tenido un periodo también donde incluso la discusión de grandes temas nacionales, ¿cierto? Como tuvimos a comienzos del gobierno, donde se estaba cambiando la constitución, genera mucha incertidumbre de cómo van a cambiar las reglas. Pensemos también en las mega reformas que se querían hacer. La pregunta es quién va a invertir, quién va a aumentar el empleo. Se generan muchos frenos, digamos, ¿cierto?, a aquello. Y al mismo tiempo también tenemos otros elementos no nos hemos enfocado en el crecimiento económico, en cómo subirlo de nivel. No es obviamente la única vía, digamos, pero es crucial tener una economía creciendo. Eh, si uno mira esa frustración que se genera cuando uno mira los ingresos de las personas en los últimos, no sé, si toma los ingresos de los hogares en los últimos 3 años, 4 años, 5 años, y quisiera que fuera mayor, digamos, bueno, tiene que ver mucho con eso, tiene que ver con esa falta de crecimiento económico, y por eso es que aquí no hay como dos grupos, ¿cierto? Los que quieren incrementar el crecimiento económico y el resto, sino que en realidad debería ser tarea de todos. Por supuesto que las políticas del Estado apuntan luego a generar mayor equidad, y deberían hacerlo, ¿cierto? Pero digamos, lo tienen que hacer sobre la base de ese mayor crecimiento económico. Cuando eso ocurre, miremos lo que pasó entre el año 90, el año 2000, el año 2015. Chile tuvo un incremento sostenido de crecimiento económico, pero cuando uno lo mira desde el punto de vista de los ingresos de las personas, el incremento fue muy sustantivo. Por supuesto, también junto con el crecimiento económico, también la expectativa de las personas empiezan a incrementarse, y por supuesto todos aspiramos, ¿cierto?, como a un estatus más alto. Eso es un poco lo que ocurre cuando un país está saliendo del estatus de economía de crecimiento medio a una de crecimiento alto. Chile hoy día ya está considerado como una economía de crecimiento alto, por ejemplo, a nivel internacional, y estamos de camino hacia lo que sería un país desarrollado, que es donde nos gustaría llegar, ¿cierto?, con mejores condiciones de trabajo. Pero estamos en medio de ese camino. Si nosotros no nos perdemos en el camino porque quisiéramos ir mucho más rápido que lo que debemos, eso nos genera un gran problema, que es lo que hemos estado viendo en este tiempo, ¿cierto? Se empiezan a generar frustraciones porque queríamos ir más rápido. Ahora el gobierno dice, bueno, nos gustaría ir más rápido, entonces, ¿por qué no un salario mínimo más alto? Esa no es la forma de que vamos a llegar allá. A lo que va a ocurrir al final, como ya descubrimos, ¿cierto?, con malas políticas que hubo también hacia fines del 2020, que querer apurarse genera retraso, genera caída, y finalmente nos quedamos pegados, ¿cierto?, en algo que no es positivo. Incluso yo diría, por el mismo bienestar de las personas, por el mismo bienestar de todos nosotros, tenemos que decir algo bien simple, decir no hay crecimiento, no hay crecimiento en los ingresos, no hay crecimiento en el empleo sin esfuerzo, sin ahorro. Entonces Chile está viviendo hoy día estos temas donde ahora tiene, por ejemplo, problemas en el ámbito fiscal,
y donde empiezan a dificultarse el implementar políticas adicionales, porque ya no gastamos los recursos. Entonces Chile tiene que volver a la senda de tener que trabajar y ahorrar, y al mismo tiempo ir subiendo, tratando de mejorar esas condiciones, pero tiene que hacerlo de manera gradual. Querer apurarse demasiado genera frustraciones. Y pienso que eso es un poco lo que hemos vivido un poco en este periodo. Profesor David Bravo, economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, ayudarnos a entender un poco más el mundo laboral y lo que nos espera además para el futuro. Estamos a puertas de un cambio de mando, así que quedamos también atentos una próxima vez para que sigamos conversando de este tema que sin duda es uno de los más importantes. Encantado como siempre, muchas gracias. Que tenga buen día. Gracias, profesor. Y cuando son las 8:01, tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radioanálisis, pero siga nuestra sintonía. Tenemos mucho programa por delante porque ya regresamos a nuestro horario habitual hasta las 10 de la mañana. Así que ya llega Patricio López para continuar con esta primera edición. Connie, nosotros nos reencontramos mañana martes. Nos reencontramos mañana. Que tengan un buen lunes.